¿Qué tal, queridos hermanos de Recatólica.Alexis Rivero? Hoy les traigo esta hermosa reflexión que vivimos todos, que es la de Saulo, la conversión de Saulo. Es algo hermoso. Bueno, vamos a entrar de lleno a la historia para no andar con tanto rodeo. No se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta y compartir. Y comenten su experiencia de conversión si quieren. Bueno, sabemos que Saulo estaba completamente consumido por su furia, decidido a destruir a los seguidores del Señor. Tanto era su odio, tanto odio tenía, que fue a ver al sumo sacerdote para pedirle carta de autorización que le permitieran apresar a cualquiera de los seguidores del camino en Damasco, sin importar si era hombre o mujer. Él estaba decidido a llevarlos encarcelados a Jerusalén. Podemos resaltar, ¿no?, varias cosas en ese profundo odio, ese celo radical de Saulo, ¿no? Su odio tan profundo que estaba decidido a hacer cualquier cosa con tal de destruir ese pueblo de cristianos que se estaba formando. Pero también dispuesto a viajar tan lejos para perseguir a los seguidores de Cristo. La distancia que Saulo recorrió para su viaje hacia Damasco desde Jerusalén es de aproximadamente 240 kilómetros. Son unas 150 millas. Este viaje habría tomado varios días, posiblemente entre unos 6 y 8 días. Dependiendo de las condiciones del viaje, que no haya alguna tormenta, que tengan que parar, dependiendo del medio de transporte disponible, que habría en alguna caravana, que en aquel momento era de pie o en camello, ¿verdad? O en caballo. Pero fíjense todo eso que tardaría, todo ese viaje que recorrió para destruir al pueblo de Cristo. El hecho de que Saulo estuviera dispuesto a viajar una distancia tan considerable subraya su intensa determinación de perseguir a los cristianos. Esto demuestra que su fanatismo religioso antes de su conversión, creyendo que hacía lo correcto al defender la pureza de su fe, lo llevaba a esto, ¿no? Y también vemos la autoridad religiosa. Saulo no actuaba por sí solo. Pidió cartas de autorización al sumo sacerdote, buscando legitimar y poder institucional para llevar a cabo su persecución. ¿Vieron cuando hacen cartas en la ONU? Que quieren hacer leyes con palabras mordazas como crimen de odio en nombre de la religión, todo para atacar a la fe cristiana. Bueno, algo así estaba haciendo San Pablo. Quería institucionalizar y poner en la constitución de su país igual muerte a los cristianos. La persecución hacia los seguidores de Cristo. Saulo, un fariseo, veía a los cristianos como una amenaza para el judaísmo. Consideraba que estaba defendiendo la ley y las tradiciones al eliminar a aquellos que a su juicio se habían desviado. Consideraba que estaba defendiendo la ley y las tradiciones al eliminar a aquellos que a su juicio se desviaban. En su camino a Damasco, esta historia es preciosa. En su camino a Damasco, y quiero que la escuchen bien porque tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Escuchen la historia hasta el final y van a ver que nuestra conversión fue así, quizás. Dios actúa de esta manera. En su camino a Damasco, dice, de repente lo envolvió una luz.
De repente lo envolvió una luz celestial, tan intensa que lo tumbó al suelo. Mientras estaba ahí, escuchó una voz poderosa que lo llamaba por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aturdido, Saulo le respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Eso sucedió en Damasco. Pero escuchen esta palabra, de repente. De repente lo envolvió una luz celestial. Así es la gracia de Dios, de repente. No es algo que podamos planear o controlar. Es un don que llega sin aviso, cuando menos lo esperamos, cuando ni siquiera estamos buscando. En ese momento inesperado, cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, todo cambia. Esta luz que envolvió por completo a Saulo en el camino, representa la claridad con la que la gracia de Dios ilumina nuestras vidas, disipando la oscuridad del pecado, del orgullo y de la ignorancia. Dios llega cuando quiere y como quiere. Lo importante es estar abiertos a recibir esa luz. Así es, hermanos. Lo importante en ese momento es estar abiertos a recibir esa luz que nos envuelve, esa voz que nos llama. Dice, fíjense en esta parte, lo tumbó al suelo. Eso nos dice mucho. Lo tumbó al suelo. Saulo, un hombre poderoso, orgulloso y lleno de autoridad, fue literalmente derribado por esa luz. Qué símbolo tan poderoso. A veces en nuestra vida nos encontramos como Saulos, engreídos, confiados en nuestras propias fuerzas, creyendo que estamos en el camino correcto, pero en realidad estamos alejados de Dios. Es en esos momentos cuando necesitamos, como Saulo, ser tumbados al suelo. Necesitamos caer, ser humillados, tocar fondo, para que podamos abrir los ojos y ver nuestra verdadera necesidad de Dios. En el suelo, en la tierra. Nos encontramos en la realidad de nuestra fragilidad y humanidad. Y es ahí donde Dios nos habla. Aturdido. La aturdición de Saulo simboliza el estado en el que muchos nos encontramos al encontrarnos con la verdad de Dios. Pensamos que sabemos lo que es correcto, que estamos siguiendo el camino adecuado, que cuando nos encontramos con la verdad de Cristo quedamos confundidos, como Saulo. Saulo estaba convencido de que servía a Dios, pero de repente se da cuenta de que su celo, su furia, su misión estaban mal dirigidas. Hoy en día muchos viven confundidos, aturdidos por sus propios caminos, sus ideologías, su orgullo o sus pecados. Pero es en ese momento de aturdición donde Dios nos habla y nos muestra la verdadera luz. ¿Quién eres, Señor? Aunque Saulo estaba confundido, hay algo profundamente en su respuesta. ¿Quién eres, Señor?
aunque no comprendía completamente lo que estaba sucediendo en su interior, reconoció que esa voz era divina, que ese encuentro no era ordinario. Llamó Señor con S mayúscula. A quien le hablaba, aunque no sabía exactamente quién era, esta respuesta nos recuerda que en el fondo de cada ser humano hay un anhelo y una intuición de lo divino. Aunque en medio de nuestra confusión, de nuestras dudas, el corazón humano reconoce a su Creador. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Dios? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué revelación más impactante. El mismo Jesús que Saulo perseguía en los cristianos, se le presentó como yo soy. Estas palabras son las mismas con las que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Jesús es Dios mismo, el mismo Dios, el Dios eterno que se ha hecho hombre. Y no solo eso, le dice a Saulo que lo estaba persiguiendo, mostrándole que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo mismo. Por eso hay que orar por aquellos que persiguen y nos rechazan y nos odian simplemente por nuestra fe. Porque es a Cristo a quien persiguen, es a Cristo a quien están rechazando. Este encuentro hizo que Saulo se diera cuenta de que el Dios que él creía, ese Dios que él creía que defendía, no era el verdadero, no era el verdadero Dios como él lo creía. El verdadero Dios es Jesucristo. Levántate, levántate. Después de haber caído, después de haber sido derribado por la gracia de Dios, viene la orden poderosa. Levántate. Y aquí está la clave de la transformación. Nadie puede levantarse por sí solo. Es Jesús quien da la orden de levantarnos. Es su poder el que nos saca del suelo de nuestras adicciones, de nuestras caídas, de nuestras enfermedades, de nuestras vergüenzas. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la voz de Cristo que nos diga, levántate. Sin Él permaneceríamos en el suelo, pero con su palabra tenemos la fuerza para ponernos de pie y caminar de nuevo. Todas esas madres que tienen a sus hijos perdidos en la adicción, esos jóvenes que uno ve en la calle, en las volquetas, que uno dice, este no tiene arreglo. La clave está en Jesucristo, el único que le puede decir, levántate, y levantarlo de la miseria en la que está, es el Señor Jesucristo. Deben ir a Él. Deben ir a Cristo con fe, porque Él tiene el poder de dar la orden, de levantar del piso de cualquiera que sea la miseria. Y por eso es la importancia de la oración. Es importante resaltar que en medio de la conversión, las oraciones de los cristianos tuvieron un papel esencial. Los discípulos habían estado orando durante mucho tiempo para que las persecuciones se detuvieran. Y fue en medio de esas oraciones que sucedió el milagro de la conversión de Saulo. Esto nos enseña la importancia de la intercesión. Así como los apóstoles oraban por Saulo, debemos orar por aquellos que aún no conocen a Cristo, incluso por aquellos que nos persiguen y persiguen a Jesús. Por medio de nuestras oraciones puede dar
la orden, levántate, y traer la conversión incluso a los corazones más duros. La historia de conversión de Saulo es una poderosa enseñanza sobre la gracia inesperada de Dios, sobre cómo la luz de Cristo puede iluminar incluso a aquellos que están más alejados. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios y que solo Cristo tiene el poder de levantarnos de nuestras miserias, de nuestras caídas. Es una invitación a confiar en el poder de la oración y a estar siempre abiertos a la acción inesperada de la gracia en nuestras vidas y en la vida de los demás, sea cual sea su religión. Dios nos llama por nuestro nombre, nos derriba en nuestro orgullo y nos levanta para llevarnos a su amor. Es hermosa esta historia. Suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan. Vamos a seguir. Los que iban con Saulo estaban completamente desconcertados, porque escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Cuando Saulo se levantó del suelo, descubrió que estaba ciego. Aunque intentaba abrir los ojos, no podía ver nada. Lo llevaron de la mano a Damasco y durante 3 días estuvo sin comer ni beber y seguía ciego. Cuánto para ver aquí, ¿eh? Cuánto para comentar. Qué linda que es la palabra de Dios. Es vida que entra con una espada flamante en el corazón y empieza a arder, y uno va poniendo su historia y va meditando y va viendo lo importante que es leer la palabra de Dios. Los que iban con Saulo estaban completamente desconcertados. El desconcierto de los compañeros de Saulo es un profundo símbolo de la confusión que experimentan aquellos que, aunque están cerca de nosotros, comparten un camino erróneo, comparten un camino de orgullo, pecado. Estos hombres están junto a él, participando en su orgullo, sus persecuciones y sus pecados. Pero cuando la luz de Dios lo derribó, se encontraron desorientados. Este desconcierto refleja cómo en nuestras vidas hay personas que pueden estar cerca de nosotros, que pueden compartir nuestras acciones y nuestras creencias, pero que al igual que estos hombres, no comprenden el verdadero camino que debemos seguir, o no entienden ese cambio que hay en ti. No lo comprenden. ¿Qué le pasó? ¿Habrá quedado loco? Cuando escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Esto es un claro signo de la realidad espiritual. Muchos pueden escuchar el llamado de Dios, pero no lo entienden ni lo ven con claridad. Así como los que estaban con Saulo, hay personas alrededor nuestro que, aunque ven el cambio en nuestras vidas, no comprenden completamente lo que está ocurriendo. Su desconcierto representa a aquellos que ven nuestro testimonio de conversión y se preguntan, ¿qué ha sucedido? Pueden escuchar la voz de Dios a través de nuestro testimonio, pero les falta la luz de la revelación para poder comprenderlo. No lo entienden. Está loco. Quedó loco. Está orando de rodillas. Pasa horas rezando. Se volvió loco. Este que se burlaba de los cristianos. Saulo se levantó del suelo y descubrió que estaba ciego. Cuando Saulo se levantó, buscaba entender aquel llamado, anhelaba ver al Dios que él creía conocer. Sin embargo, se encontró en la ceguera. Este es un momento crucial. La ceguera física de Saulo
simboliza su ceguera espiritual. Él pensaba que estaba en el camino correcto, defendiendo a Dios. Pero en ese encuentro se dio cuenta de que estaba equivocado. Esta experiencia nos recuerda que al principio de nuestra conversión podemos sentir el deseo de conocer más a Dios, pero no siempre comprendemos su camino. Podemos abrir una Biblia antigua y leerla. ¿Vieron? A mí me sucedió aquella noche que con un video que se me cruzó en YouTube me convertí, porque decía todas las palabras que me estaban sucediendo. Enseguida, el otro día, lo que quería era saber más de Dios. Agarré una Biblia vieja y la leía y la leía y la leía, pero sin la luz del Espíritu Santo no podemos ver ni comprender lo que leemos. Nos falta la iluminación, que solo viene con la experiencia de la gracia. Lo llevaron de la mano a Damasco. Imaginemos la humillación de un joven poderoso y arrogante como Saulo. Tener que ser llevado de la mano como un niño. Esta imagen es impactante. El mismo hombre que se creía superior, ahora necesitaba depender de otras personas para levantarse. Esta es una representación de lo que significa regresar al principio. En el principio, Bereshit. Y aprender de nuevo. Al encontrarnos con la verdad de Dios, a veces debemos ser llevados de la mano como niños. Y eso puede ser una experiencia humillante, pero también transformadora. Este momento de vulnerabilidad es esencial para nuestro crecimiento en la fe. Y estuvo 3 días sin comer, ni beber, y seguía ciego. ¿Quién está así? Estar sin comer ni beber y en un estado de ceguera es un símbolo de muerte espiritual. Saulo quedó como un muerto. ¿Quién es que no come, ni bebe, ni ve? Un muerto. Porque tuvo que morir a su antiguo yo, como dice 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Jesús necesitaba acabar con aquel Saulo que perseguía a los cristianos para hacerlo nacer de nuevo, en una nueva criatura. Esto es un llamado a cada uno de nosotros en la conversión. Necesitamos morir a nuestro antiguo ser para que Dios pueda darnos una nueva vida. Una vida nueva. La historia de conversión de Saulo, que fue testigo del desconcierto de quienes lo rodeaban, nos muestra el encuentro con Dios que puede causar confusión en los que están cerca de nosotros, pero también puede ser un poderoso testimonio de cambio. Debemos recordar que como Saulo, todos estamos llamados a morir a nuestras viejas formas y renacer en la nueva vida que Cristo nos ofrece, en nuestra debilidad, en nuestro quebranto. Allí encontramos la oportunidad de experimentar el poder transformador de Dios. Este proceso no es fácil, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para ser verdaderos testimonios de su amor en el mundo. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete a la calle recta y busca a la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Está rezando y ha tenido una visión donde tú, Ananías, le impones las manos para que recupere la vista. Oh. ¡Qué momento!
qué hermoso todo esto. Qué hermoso cómo se fue dando todo. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. El hecho de que Ananías sea llamado discípulo resalta la importancia de la comunidad de creyentes. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en el cuerpo de Cristo. Ananías, un hombre común, es elegido por Dios para ser un instrumento de la conversión de Saulo, demostrando que Dios utiliza personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Este es un recordatorio de cada uno de nosotros puede ser llamado a participar en la sanación y en la transformación de otros. ¿Vieron cuando dicen que el Papa Francisco iba caminando y vio una iglesia y se le dio por meterse a confesar y no salió más? Pero antes de cruzar por una iglesia y sentir ese llamado, ¿cuántos seres comunes y corrientes le habrán hablado de Dios y la confesión? ¿A cuántos habrá escuchado? Seres comunes y corrientes que no eran ni sacerdotes, ni obispos, o seres comunes que con un Dios le bendiga, que nos van metiendo esa palabra en el oído. Termina en una conversión que le da Dios la gracia solo, mientras él iba caminando, y luego termina siendo Papa de la Iglesia Católica. El Señor lo llamó en una visión a Ananías. Dios llama a Ananías por su nombre, una señal de que cada uno es conocido y valorado por Él. La visión es una experiencia profunda y personal donde Dios se manifiesta a Ananías para darle una misión específica. Esta experiencia nos muestra cómo Dios se comunica con aquellos que están dispuestos a escuchar. Responder con aquel, aquí estoy, Señor. Es una disposición de corazón que refleja la apertura de la voluntad de Dios en nuestro camino espiritual. Debemos estar listos para escuchar y responder a su llamado. Y respondió, aquí estoy, Señor. Esta respuesta de Ananías es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia y surrender en la vida de la fe. A menudo se nos pide que respondamos a Dios con una disposición similar, aunque no entendemos completamente su plan. Al decir, aquí estoy, Ananías afirmando su disponibilidad para servir. Un ejemplo de cómo debemos estar siempre listos para actuar cuando Dios nos llama. Esta entrega es esencial para el proceso de sanación, tanto en nosotros como en los demás. Y el Señor le dijo, vete a la calle recta y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, que ya era muy conocido por los cristianos. Saulo de Tarso, el enemigo. Como que nos vengan a decir, no sé, ve a la calle recta y llama que allí está esperando Osama Bin Laden. La calle recta simboliza la rectitud del camino que lleva a la verdad y a la sanación. Al dirigirse a un lugar específico, Dios nos muestra que su plan es intencional y dirigido. Cada uno de nosotros tiene su propósito en el plan divino. Ananías no solo debe ir, sino que también debe buscar a Saulo, lo que implica que a veces debemos buscar activamente a aquellos que necesitan la sanación y el cuidado, como lo hizo el Papa Francisco al ir a Indonesia. Buscando activamente a aquellos que necesitan la sanación y el cuidado de Dios.
Esto nos recuerda que la misión de cada cristiano es buscar y acompañar a los que están en necesidad. Está rezando y ha tenido una visión donde tú, Ananías, le impones las manos para que recupere la vista. Aquí se revela el poder de la oración. Saulo está en un estado de vulnerabilidad y búsqueda, orando por comprensión y sanación. Esta escena ilustra que a menudo la sanación espiritual comienza en la oración y la conexión con Dios. Al mismo tiempo, la orden de imponer las manos es un acto de intercesión y sanación. La imposición de las manos es una práctica que simboliza la transformación del poder de Dios a través de su instrumento. En este caso, Ananías. Esto refleja cómo somos llamados a ser canales de la gracia y la sanación de Dios en la vida de otros. La misión de Ananías hacia Saulo es un poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza a sus siervos para llevar la sanación y transformación. Este acto de imposición de las manos no solo restaura la visión física de Saulo, sino que también simboliza una sanación espiritual. En la conversión, a menudo necesitamos una renovación de la vida, que nos permite ver la realidad de Dios y nuestro propio pecado. La respuesta de Ananías y su disposición a actuar son fundamentales en este proceso de sanación. Nos recuerda que como discípulos también somos llamados a ser instrumentos de sanación para otros. Esto implica estar atentos a la voz de Dios, dispuestos a ir a donde Él nos envía y a tocar a aquellos que están en necesidad. Al igual que Saulo, muchos pueden estar en un estado de ceguera espiritual y vulnerabilidad, clamando por ayuda. A través de nuestra oración y acciones podemos ser esos instrumentos que imponen manos y llevan la sanación que solo Dios puede proporcionar. La historia de Ananías y Saulo nos anima a reconocer que en nuestra misión de evangelización también estamos llamados a ser agentes de sanación, trayendo luz y vida a los que aún caminan en la oscuridad. Ananías, sorprendido, respondió: Señor, he oído de este hombre y todo el mal que está causando a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí, con autoridad para apresar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque Él es mi instrumento, escogido para llevar mi nombre a las naciones paganas, a sus reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto deberá sufrir por mi nombre. Ananías, sorprendido, responde: Señor, he oído de este hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. La sorpresa de Ananías resalta su humano temor, su humana desconfianza. Él había escuchado el testimonio de daño que Saulo había infligido a la comunidad cristiana. Esta reacción refleja la naturaleza humana de dudar ante lo que parece contradictorio en nuestras propias vidas. También podemos encontrar momentos en los que Dios nos llama a actuar, pero nuestra experiencia previa o el miedo nos hacen vacilar. Ananías representa a aquellos que, al escuchar el llamado de Dios, sienten incertidumbre sobre cómo pueden cumplirlo en medio del miedo y la duda. Esto nos recuerda que el camino de la fe a menudo requiere enfrentarnos con nuestras propias inquietudes y que confiemos en la providencia divina. Y ahora está aquí con la autoridad para apresar a todos los que invocan tu nombre, Señor.
Por favor. La referencia a la autoridad de Saulo es crucial, ya que representa el poder que tenía para causar daño. Esto nos enseña que en ocasiones Dios puede utilizar a aquellos que parecen ser nuestros enemigos para llevar a cabo su plan. A través de esta afirmación, Ananías también destaca la persecución que enfrentan aquellos que se atreven a seguir a Cristo. Sin embargo, esta persecución no es el final de la historia, más bien es el escenario en el que Dios puede demostrar su poder y transformar vidas. Nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la oposición y si somos capaces de ver más allá de las circunstancias inmediatas hacia lo que Dios puede hacer. Pero le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a las naciones paganas, a sus reyes y al pueblo de Israel. La declaración de que Saulo es instrumento escogido de Dios nos habla del propósito divino que puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Dios ve en cada uno de nosotros un potencial que a menudo no podemos ver. En esta afirmación, Dios no solo está revelando el destino de Saulo, sino también el poder transformador de su gracia. La invitación de Dios a Ananías nos recuerda que todos estamos llamados a participar en la obra de evangelización. Cada uno de nosotros tiene un papel en la expansión del reino de Dios, incluso cuando nos encontramos con personas que parecen estar del lado opuesto de nuestra fe. Yo le mostraré cómo debe sufrir por mi nombre. Este versículo destaca el costo de ser un verdadero seguidor de Cristo. El sufrimiento que se menciona no es un obstáculo, sino un camino de transformación. Dios nos enseña que aunque la vida cristiana puede estar marcada por sufrimiento y dificultad, también está llena de propósitos y redención. El sufrimiento se convierte en una forma de identificación con Cristo y su sacrificio. En nuestra propia vida podemos encontrar consuelo en saber que incluso nuestras pruebas tienen un significado y pueden ser utilizadas por Dios para glorificar su nombre. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Compartan el video, denle me gusta y comenten. La obediencia de Ananías es un acto de fe que, a pesar de su temor, eligió seguir la voz de Dios y confiar en su plan. Esto nos desafía a cuestionar nuestras propias disposiciones a obedecer a Dios incluso cuando no comprendemos del todo el propósito. La vida cristiana nos llama a seguir a Cristo a pesar de las dificultades y de lo que el mundo considera como lógica. La respuesta de Ananías y el llamado que recibió de Dios son un poderoso recordatorio de que todos somos llamados a la misión. En nuestra vida diaria se nos pide que abramos nuestro corazón y nuestros ojos a las oportunidades de servir y evangelizar. Al igual que Ananías, debemos estar dispuestos a llevar el mensaje de Cristo a aquellos que podría parecer improbables receptores del mismo. El hecho de que Saulo, un perseguidor, se convirtiera en un gran apóstol, nos recuerda que la gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites y puede alcanzar incluso a los más alejados. Esto nos anima a orar por aquellos que están lejos de Dios, confiando en que, como Ananías, podemos ser parte de su historia de redención. Esta parte de la historia de Saulo y Ananías nos enseña que, independientemente de nuestra duda y temor, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos llama a ser valientes, a confiar en su voz y a ser instrumentos de su amor, a ser instrumentos de su gracia en este mundo. Oremos para que podamos ver a los demás como Dios los ve y para que tengamos el coraje de actuar en la fe, llevando el mensaje de salvación a todos.
Ananías fue entonces a la casa, entró y le impuso las manos a Saulo diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y que quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo, y se levantó y fue bautizado, y después de comer, recobró las fuerzas. Ananías entonces fue a la casa, entró, le impuso las manos a Saulo diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Aquí el acto de Ananías es un poderoso ejemplo de obediencia y compasión, al llamarlo hermano Saulo. Ananías establece una relación de aceptación y humanidad y hermandad. A pesar de conocer el pasado de Saulo y el daño que había causado a los cristianos, Ananías se presenta con un corazón abierto y lleno de amor. Esta es una lección crucial para nosotros, que debemos aprender a ver más allá de las fallas y el pasado de los demás, y reconocer el potencial de redención que todos poseemos. El envío de Jesús es un recordatorio que la misión de Dios a menudo implica utilizar a otros en su obra. Al imponer las manos, Ananías actúa como un canal de gracia de Dios. Esto nos enseña sobre cómo el poder del sacramento y la importancia de la comunión, la comunidad de fe, a través de la acción del ser humano. Saulo no solo recobra la vista, sino que también se llena del Espíritu Santo, lo que indica que la verdadera sanación es integral, afectando tanto al cuerpo como al espíritu. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Las escamas que cayeron de los ojos de Saulo son un símbolo profundo de la iluminación espiritual. Este momento representa no solo la restauración de su vista física, sino también una revelación más profunda de la verdad de Cristo. En nuestra vida espiritual podemos encontrarnos con escamas que nos impiden ver claramente la luz. Nos impide ver esa luz de Dios. Estas escamas pueden ser el orgullo, el pecado o las heridas del pasado. La transformación que Saulo experimenta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias escamas y a abrir nuestros corazones para que Dios nos sane y nos permita ver con claridad. Se levantó y fue bautizado. El acto de levantarse es significativo, es un símbolo de resurrección y nueva vida. Saulo, que había estado caído en el pecado y la persecución, ahora se levanta para una nueva vida en Cristo. El bautismo no es solo un ritual, es un acto de compromiso, es un acto de una nueva identidad. Este momento marca el comienzo de su transformación de perseguidor a apóstol. Nos recuerda que al igual que Saulo, todos somos llamados a renacer en el agua del bautismo y vivir una vida nueva en Cristo. Después de comer recobró las fuerzas. El hecho de que Saulo coma después del bautismo es un hermoso simbolismo de la restauración completa. Al recibir el sacramento y la comunidad, Saulo no solo es sanado, sino también fortalecido. Esto nos enseña que después de un encuentro con Cristo, necesitamos la comunión, la palabra y el alimento espiritual para continuar nuestro camino de fe en nuestras propias vidas. Podemos recordar que el camino de la conversión no termina en la sanación, requiere nutrición continua a través de la oración, la comunidad y la Eucaristía. La historia de la sanación de Saulo a través de Ananías es una poderosa invitación a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Nos desafía a ser como Ananías, dispuestos a actuar en la fe, incluso cuando tenemos temores o dudas. ¿Estamos dispuestos a acercarnos a aquellos que han
hecho daño, a ofrecerle la mano, a ofrecerle nuestra hermandad y el perdón. La llamada de Dios puede llamar a cualquier persona y cada uno de nosotros puede ser parte de la redención de otros. Asimismo, al igual que Saulo, también estamos en un viaje de conversión continua. Necesitamos pedir a Dios que nos quite las escamas de nuestros ojos para poder ver su verdad y su luz. A veces esto puede requerir humildad y un deseo de dejar atrás nuestras propias creencias y perjuicios. Al abrir nuestros corazones a la acción del Espíritu Santo, podemos experimentar una transformación que nos permitirá vivir plenamente como hijos e hijas de Dios. El relato de Saulo y Ananías nos recuerda que todos estamos en un viaje de fe y que a través de la gracia de Dios podemos ser sanos, levantados y enviados a llevar su mensaje al mundo. Oremos para que como Ananías podamos ser valientes en nuestra misión y como Saulo podamos experimentar la transformación que solo Cristo puede ofrecer. Amén. Saulo pasa unos días con los discípulos en Damasco y sin perder tiempo comienza a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban estaban asombrados, se decían, ¿no es este el en que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre? ¿No vino aquí para arrestarlos y llevarlos ante los sacerdotes? Saulo pasó unos días con los discípulos en Damasco y sin perder tiempo comienza a predicar en las sinagogas que era Jesús el Hijo de Dios. El tiempo de Saulo con los discípulos en Damasco representa un periodo crucial de acompañamiento y formación. Este encuentro con otros creyentes no solo fortifica en su nueva fe, sino también destaca la importancia de la comunidad en el camino de la conversión. Saulo, recién convertido, no se queda pasivo, sin perder tiempo. Se lanza a predicar. Este fervor nos recuerda que una vez que experimentamos la gracia de Dios, somos llamados a compartirla activamente. La urgencia de su misión es un modelo para nosotros. No debemos esperar para testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Comienza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. La proclamación de Saulo sobre Jesús como Hijo de Dios es fundamental aquí. Vemos la verdad central del cristianismo, que es el reconocimiento de la divinidad de Cristo. Saulo, quien antes perseguía a los cristianos por su fe, ahora se convierte en un testigo valiente de esta misión de fe, de esta misma fe. Este cambio radical nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayas estado, la conversión puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Su proclamación también resalta la importancia de la predicación y el testimonio personal en la vida del creyente. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Todos los que lo escuchaban estaban asombrados y se decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a los que invocaban este nombre? La reacción de asombro de la multitud es natural. El cambio de Saulo provoca confusión y sorpresa. Muchos no pueden reconciliar al Saulo perseguidor con el Saulo predicador. Este contraste nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias conversiones pueden asombrar a los demás. A menudo las personas que nos conocen pueden tener dificultad para entender nuestra transformación, pero esta es una poderosa oportunidad de testimonio a través de nuestras vidas cambiadas, mostrando que la gracia de Dios tiene el poder de redimir y transformar. No vino aquí para arrestar y llevarlos ante los sacerdotes. La incredulidad de la multitud resalta el poder del testimonio y la misericordia de Dios. Saulo llegó a Damasco con la intención de perseguir a los cristianos y ahora se presenta como un defensor de la fe. Esto nos recuerda que a veces las personas pueden tener una imagen de nosotros basados en nuestro pasado. Sin embargo, en Cristo, todas las cosas son nuevas. Esta transformación radical es un testimonio de la potencia del amor divino. Nos invita a no juzgar a los demás por su pasado, ya que Dios tiene el poder de cambiar vidas. La historia de Saulo nos llama
a la acción y al compromiso en nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a compartir nuestra historia de transformación con los demás? La predicación de Saulo, a pesar de su pasado, es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en el reino de Dios. Cada uno de nosotros es un potencial evangelizador y debemos estar listos para dar testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Además, el asombro de la multitud es una invitación a abrir nuestros corazones a la sorpresa de Dios. No podemos limitar a Dios a nuestras expectativas o comprensiones. A menudo, Él obra de maneras que no podemos prever. Y nuestra vida puede ser un reflejo de su misericordia y gracia. Pero Saulo se fortalecía cada vez más y con sus argumentos demostraba que Jesús era el Mesías, lo que confundía a los judíos de Damasco. Después de un tiempo, algunos judíos decidieron matarlo, pero Saulo se enteró de su plan. Ellos vigilaban las puertas de las ciudades de día y de noche para atraparlo, pero sus discípulos lo bajaron en una noche por una muralla dentro de un canasto. Pero Saulo se fortalecía cada vez más y sus argumentos demostraban que Jesús era el Mesías. La fortaleza de Saulo en su fe es una manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa en su vida. A medida que se profundiza en su relación con Cristo, su entendimiento se vuelve más claro y su convicción más fuerte. Este fortalecimiento no es solo físico, es espiritual. Refleja el crecimiento que experimentamos cuando nos dedicamos a estudiar las Escrituras y a profundizar en nuestra fe. Cada uno de nosotros también puede experimentar esta fortaleza cuando buscamos sinceramente a Dios y nos comprometemos con nuestra fe. Con sus argumentos demostraba que Jesús era el Mesías. Saulo no se limitó a predicar, demostraba su enfoque racional y su habilidad para argumentar. Son ejemplos de cómo la fe y la razón pueden coexistir. Esto nos recuerda que aunque la fe es un don, también podemos y debemos buscar el entendimiento. En un mundo que a menudo cuestiona la fe, estamos llamados a dar respuestas, a ser defensores de la verdad de Cristo, usando no solo nuestra experiencia personal, sino también la razón y la teología. Al demostrar que Jesús es el Mesías, Saulo se convierte en un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mostrando que la revelación de Cristo se encuentra en las Escrituras. Lo que confundía a los judíos en Damasco. La confusión de los judíos refleja la lucha entre la tradición y la nueva revelación traída en Cristo. A menudo la verdad de Dios desafía nuestras preconcepciones. La confusión de aquellos que lo escuchaban muestran que la fe puede ser un camino difícil y lleno de preguntas. Esto nos enseña que es natural tener dudas y confusión en nuestra jornada de fe, pero esas experiencias pueden llevarnos a una comprensión más profunda si estamos abiertos a la guía de Dios. La conversión de Saulo es un testimonio de que a menudo la verdad provoca resistencia, pero también es el camino hacia la liberación. Y fíjense que dice que después de un tiempo algunos de los judíos decidieron matarlo. La respuesta violenta de algunos judíos ante la proclamación de Saulo nos recuerda que en ocasiones nuestra fidelidad a Cristo puede llevarnos a enfrentar la persecución. La vida cristiana no siempre es fácil. A veces implica sufrimiento y oposición. Sin embargo, esta oposición no debe desanimarnos. Al contrario, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y testimonio. Así como Saulo enfrentó la amenaza de muerte, nosotros también podemos encontrar fortaleza en nuestra fe ante las adversidades. Pero Saulo se enteró de su plan. La prudencia de Saulo, al enterarse del plan de sus enemigos, muestra la importancia de la sabiduría en nuestras decisiones.
Dios no solo da valor, sino también la capacidad de discernir y actuar en situaciones difíciles. La alerta espiritual es vital en nuestras vidas cristianas. Debemos ser conscientes de las circunstancias y actuar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Ellos vigilaban la puerta, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para atraparlo. Pero sus discípulos lo bajaron en una noche por la muralla adentro de un canasto. La imagen de los judíos vigilando las puertas de la ciudad simboliza los obstáculos y las trampas que se presentan cuando decidimos seguir a Cristo. La estrategia de sus discípulos para rescatarlo refleja el apoyo comunitario que necesitamos en nuestra vida de fe. A menudo, nuestros hermanos y hermanas en la fe son los que nos ayudan a superar las dificultades y encontrar el camino hacia la liberación. La acción de ser bajado por la muralla dentro de un canasto también puede simbolizar la humildad. Incluso los más grandes líderes necesitan el apoyo de otros y a veces deben ser llevados con humildad para continuar su misión. La historia de Saulo en Damasco es un poderoso recordatorio de que el camino de la fe a menudo se encuentra lleno de desafíos y oposiciones. Sin embargo, a través de la oración, el apoyo mutuo y el compromiso de predicar la verdad, podemos encontrar las fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Estamos llamados a ser como Saulos, firmes en nuestra fe y dispuestos a demostrar la verdad de Cristo a los demás en tiempos de confusión y oposición. Ahí podemos encontrar aliento en la comunidad de creyentes, quienes nos apoyan y nos levantan en un momento de duda. Como ustedes me pueden apoyar aquí dándole me gusta a este video, suscribiéndose al canal y compartiendo este mensaje con otros. Oremos para que, como Saulo, podamos compartir el Evangelio incluso cuando enfrentamos obstáculos graves. Que la gracia de Dios nos fortalezca y guíe nuestros caminos. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo, no creían que se hubiera convertido realmente. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y le comentó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado con valentía en Damasco sobre Jesús. Desde entonces Saulo convivió con ellos y predicaba libremente en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, era algo obvio. La llegada de Saulo a Jerusalén es un momento crucial que refleja la dificultad de la aceptación de una comunidad de fe. A pesar de su transformación, los discípulos no podían superar su pasado. El miedo que experimentaban representa los desafíos que enfrentamos al tratar de reconciliar nuestro antiguo yo con el nuevo ser en Cristo. Esta situación es un recordatorio de que en la comunidad cristiana a veces puede haber desconfianza y escepticismo hacia aquellos que han hecho un cambio significativo en sus vidas. La aceptación de una persona convertida es un tema relevante que nos llama a examinar nuestros propios corazones y perjuicios. No creían que se hubiera convertido realmente. La incredulidad de los discípulos es un reflejo de la lucha humana por comprender y aceptar el poder de la gracia. A menudo cuando vemos a alguien con un pasado problemático, es difícil creer en su transformación. Esta duda puede ser un obstáculo en el camino de la comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros también a veces dudamos del poder de Dios para cambiar las vidas. Sin embargo, es esencial recordar que la conversión es un proceso divino y debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios está obrando en la vida de los demás, incluso cuando no lo entendemos completamente. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles. La invitación de Bernabé es un hermoso ejemplo de intercesión
y acompañamiento en la fe. Bernabé actúa como un mediador que ayuda a Saulo a ser aceptado en la comunidad. Esto resalta la importancia de tener personas en nuestra vida que nos apoyen y nos ayuden a encontrar nuestro lugar en la comunidad de fe. La comunidad no se trata solo de los individuos que la conforman, sino cómo se cuidan y se ayudan mutuamente. En nuestra vida es vital ser como Bernabé, dispuestos a dar una mano a quienes buscan la redención y la aceptación. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en su camino a Damasco y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. La testificación de Bernabé es crucial. Su relato sobre la experiencia de Saulo con Cristo y su valentía en Damasco sirve para validar la conversión de Saulo. Esto nos recuerda la importancia de compartir las historias de transformación. Nuestras experiencias de fe pueden ser poderosos testimonios que inspiran y motivan a otros. Al hablar sobre la obra de Dios en nuestras vidas, contribuimos a crear un ambiente de confianza y aliento dentro de la comunidad de creyentes. Desde entonces Saulo convivió con ellos y predicó libremente en Jerusalén. La aceptación de Saulo por parte de los discípulos marca un nuevo capítulo en su vida. Convivir con ellos simboliza la integración de la comunidad de fe, un lugar donde puede crecer, aprender y servir. Su capacidad para predicar libremente también es un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo. Una vez aceptado, Saulo se convierte en un miembro activo de la comunidad, llevando el mensaje de Jesús a otros. Esto nos enseña que una vez que hemos experimentado la gracia de Dios, estamos llamados a compartir esa gracia con los demás, testificando del amor de Cristo a través de nuestras palabras y acciones. La historia de Saulo en Jerusalén es un poderoso recordamiento de que la conversión y la aceptación en la comunidad no siempre son fáciles, pero son posibles a través de la gracia y la intercesión. En nuestra vida de fe es esencial abrir nuestros corazones a aquellos que buscan un nuevo comienzo, incluso si su pasado fue complicado. Que cada uno de nosotros sea un Bernabé para aquellos que están en su camino de conversión, apoyándolos y ayudándolos a encontrar su lugar en la familia de Dios. Oremos por la unidad de nuestras comunidades, para que todos se sientan bienvenidos y aceptados, reflejando el amor incondicional de Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio de la gracia, que transforma y renueva, para que otros también puedan encontrar el camino hacia la luz de Jesús. Amén. Que así sea. Saulo comenzó a moverse libremente en Jerusalén, predicando sin temor el nombre del Señor. Se enfrentaba especialmente a los helenitas, discutiendo con ellos sobre Jesús, pero al igual que en Damasco, algunos de ellos comenzaron a planear su muerte. Al enterarse de esto, tomaron medidas y lo llevaron a Cesarea, desde donde lo enviaron a Tarso para protegerlo. Saulo comienza a moverse con libertad en Jerusalén y predicando sin temor el nombre del Señor. La transformación de Saulo se manifiesta en su libertad para predicar en el nombre del Señor. Esta valentía no proviene de su propia fuerza, sino del poder del Espíritu Santo que habita en él. Aquí encontramos una lección poderosa. Una vez que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, debemos tener audacia de compartirla con los demás. La libertad en Cristo nos impulsa a ser testigos valientes. Sin importar las circunstancias o las repercusiones, cada uno de nosotros es llamado a vivir con esta convicción, dispuestos a proclamar el mensaje de Jesús en medio de un mundo
que a menudo se opone a la verdad. Se enfrentaba especialmente a los helenistas, discutiendo con ellos sobre Jesús. La frontalidad de Saulo al enfrentarse con los helenistas muestra su compromiso por defender la fe. No se aparta de los desafíos, sino que los enfrenta de frente, dispuesto a dialogar y compartir sus experiencias. Esto resalta la importancia de estar preparados para defender nuestras creencias. En nuestras vidas es fundamental ser valientes y solidarios, enfrentando la oposición con amor y respeto, mostrando que la fe se puede compartir de manera razonable y compasiva. El llamado de cada creyente a ser testigos activos, usando nuestra voz para proclamar la verdad de Cristo, incluso cuando enfrentamos resistencia. Pero al igual que en Damasco, algunos de ellos comenzaron también a planear matarlo, darle muerte. La oposición que enfrentó Saulo es una realidad que muchos creyentes experimentan. La persecución y el rechazo pueden surgir incluso en medio de un fervor renovado por el Evangelio. Esta frase nos recuerda que la conversión a menudo trae consigo conflicto y desafíos. La decisión de seguir a Cristo puede generar reacciones adversas en quienes nos rodean. Sin embargo, la perseverancia en la fe es crucial. Los momentos de resistencia son oportunidades para fortalecer nuestra determinación y confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Los hermanos, al enterarse, tomaron medidas y lo llevaron a Cesarea, donde lo enviaron a Tarso para protegerlo. La acción de los hermanos que protege a Saulo es un hermoso ejemplo de la solidaridad y cuidado comunitario. Ellos reconocen el peligro inminente y deciden actuar en favor de su hermano en la fe. Esto subraya la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Cuando uno de nosotros se enfrenta a dificultades, estamos llamados a unirnos y protegernos mutuamente. La comunidad de fe se convierte en un refugio donde los creyentes pueden encontrar apoyo y aliento. Este sentido de protección es fundamental, recordándonos que no estamos solos en nuestros caminos de fe. La historia de Saulo en Jerusalén nos enseña sobre la valentía, la resiliencia y la solidaridad en la vida cristiana. Cada uno de nosotros está llamado a moverse con libertad en nuestra fe, dispuestos a predicar en el nombre de Jesús sin temor. Al mismo tiempo debemos estar conscientes de que enfrentar la oposición es parte del camino, pero no debemos desanimarnos. Que seamos siempre un apoyo para nuestros hermanos en la fe, protegiendo y levantando a quienes se encuentran en dificultades. Oremos por la unidad y la fortaleza de nuestra comunidad, para que juntos podamos avanzar en el cumplimiento de la misión de Cristo. Cristo nos ha encomendado una misión y debemos avanzar en ella. Que nuestra vida sea un testimonio de valentía y amor, mostrando al mundo la esperanza que encontramos en Jesús. Amén. Que así sea. Así la comunidad cristiana pudo disfrutar de un tiempo de paz. La iglesia en Judea y Galilea y Samaria creció en número, se fortaleció en la fe y caminaba en el temor del Señor, recibiendo el consuelo del Espíritu Santo. Este tipo de transformación para Saulo fue clave para la expansión del Evangelio, y desde su encuentro con Cristo su vida cambió por completo. El perseguidor se convirtió en proclamador del nombre que antes había intentado destruir, y su testimonio, unido a la labor inquebrantable de los apóstoles, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la iglesia. Así la comunidad cristiana comenzó a andar y disfrutar de un tiempo de paz.
La conversión de Saulo no solo transformó su vida, también tuvo un profundo impacto en toda la comunidad cristiana. Este periodo de paz en Judea, Galilea y Samaria es un testimonio del poder de Dios para cambiar corazones y crear un ambiente propicio para el crecimiento de la fe. Nos recuerda que cuando uno de nosotros se convierte, toda la comunidad se beneficia de esta transformación. En este sentido, cada conversión es una invitación a la paz y a la reconciliación. La vida de Saulo nos enseña que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para traer luz y esperanza. La iglesia en Judea y Galilea y Samaria crecieron en número y se fortalecieron en la fe y caminaban en el temor del Señor. Este crecimiento en la comunidad de fe es una manifestación clara de la obra del Espíritu Santo. Al caminar en el temor del Señor, las iglesias se fortalecen y se nutren en su relación con Dios. Esta es una invitación para cada uno de nosotros. Debemos estar constantemente abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fidelidad, el compromiso en nuestra vida de fe son esenciales para el crecimiento espiritual. Al igual que las primeras comunidades, debemos buscar profundamente nuestra relación con Dios, sosteniéndonos unos a otros en el camino. El perseguidor se convirtió en el proclamador del nombre que antes había intentado destruir. La historia de Saulo nos invita a reflexionar sobre el poder de la gracia de Dios. Su transformación radical nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor divino. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestro pasado, puede ser transformado y utilizado por Dios para cumplir su propósito. Saulo se convierte en un testimonio viviente de que la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores y fracasos. Esto nos llama a ser receptivos y compasivos con aquellos que aún no han encontrado el camino hacia Cristo. Debemos estar atentos y disponibles para ser instrumento de su paz y amor. Su testimonio unido a la labor inquebrantable de los apóstoles marcó un comienzo de un nuevo capítulo para la iglesia. La conversión de Saulo es solo un capítulo de la historia de la iglesia. Un recordatorio de que la obra de Dios continúa y siempre está en marcha. Así como Saulo se unió a los apóstoles en su misión, cada uno de nosotros está llamado a ser parte de esta misión evangelizadora. La unidad y la colaboración en la obra de Dios son esenciales para llevar su mensaje al mundo. La conversión de Saulo nos enseña que el trabajo de la evangelización no se trata solo de predicar, sino vivir nuestra fe con autenticidad, reflejando el amor en Cristo en nuestras acciones. Hoy más que nunca debemos estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. La conversión no es un evento aislado, es un proceso continuo que requiere de nuestra disposición y apertura. La historia de Saulo nos invita a hacer una pausa y preguntarnos, ¿estamos dispuestos a permitir que Dios nos transforme? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos abiertos a ser usados en la expansión de su reino? Que cada uno de nosotros busque, como Saulo, ese encuentro personal con Cristo que cambie nuestra vida y nos impulse a ser proclamadores de su nombre. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y valentía para vivir y compartir nuestra fe y que seamos agentes de cambio en nuestra vida, en nuestras comunidades, promoviendo la paz y el amor en un mundo que tanto necesita. Amén. Que así sea. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle me gusta al video para que llegue a más gente. Les agradezco por haber escuchado, por haber estado conmigo en este testimonio y les invito a abrir la Biblia y permanecer leyendo, orando y recibir el mensaje que cada capítulo, cada versículo tiene para nosotros.
Nos vemos en la próxima en Recatólica.Alexis Rivero. Que este mensaje te haya servido para la conversión de tu corazón. Nos vemos.